Acompaña a los periodistas y comunicadores Joel Sánchez, Inorat Mota, Yadira García, Amado Figueroa y Nadia Mejía en Charlas con, un espacio para abordar temas de actualidad. Sigue la transmisión vía streaming por 5 páginas. Charlas con, lunes, 10 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los que están decepcionados, los que no tanto, y bueno, pues a comenzar este lunes dándonos y digo decepcionados, pues por el tema futboleros, a eso me refiero, ¿no? Porque pues sí, la afición, mucha lamentando que México no haya pasado, y pues otros tantos diciendo, los que no sabemos de fútbol, como es mi caso, pues yo diciendo, pues que sí jugaron bien, la verdad es que tuvieron mucho dominio del balón, y ya sé, pero por eso dije los que no sabemos, pero bueno, yo creo que llegar a estas alturas del mundial, yo creo que sí es histórico y sobre todo contra quién, ¿no? Que desde que decían contra Inglaterra, pues ya a muchos les daba como miedito tener ese encuentro. Pero bueno, saludamos a todos. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Amado, Dino. Buenos días. Nadis, buenos días. Aquí con el gusto de saludarlos, reiterando que efectivamente en esta mesa prácticamente nadie sabe de fútbol. Amado, por ejemplo, es americanista, o sea, ese es un ejemplo de que no sabe de fútbol, ¿no? Claro que sé. Pero pues aún así yo vi muy esforzados a los jugadores de la selección mexicana. La verdad, un reconocimiento para quienes entregaron en la cancha al 100%, y pues y también muchas semanas se hicieron felices a millones de personas. Sí, se agradece, ¿no? Momentos de país medio difícil, que haya ese tipo de fiesta que se hizo, te agradece. Yo lo que vi es que los primeros 4 partidos, Aguirre era el héroe, Aguirre fue el super, y ahora queremos fuera por ahí. Y bueno, ya después de la derrota sí vi comentarios, de verdad, muchos sí absurdos, porque yo me pregunto, si hubiera avanzado México, aún y con los errores que hubo, si se cometieron errores en este partido, yo pienso que en los primeros 4 partidos México jugó perfecto. No le hicieron gol, estuvo en la media súper bien, en la delantera también, y donde se vino a equivocar desgraciadamente fue en el partido decisivo. Pero pues nos regalaron alegrías, nos regalaron momentos para olvidar pues muchas cosas trágicas que pasan en México, y bueno, pues ahorita ya viene una sacudida de realidad, sobre todo por lo del Temec, que es un tema difícil. Revisión anual, pero aparte pues ya no se aprobó del todo como lo dijo. Honestamente yo no vi errores por parte del cuerpo técnico, insisto, yo no conozco de fútbol, pero además Aguirre tiene una trayectoria extraordinaria. Sí, hace 40 años fue jugador de la selección. En el Mundial del 86. Uno de los que llegó hasta el 5º partido hace 1986, y de ahí para acá ha tenido una trayectoria muy importante. Pero hoy tenemos un tema muy importante a tratar en este programa Charlas con, en el cual ya estamos llegándole al 2º aniversario próximamente. Y Nora, cuéntanos. Pues sí, tenemos un invitado, como ya lo dijo Joel, que ha estado en el servicio público, pero también pues al frente de un importante organismo como es el Colegio de Notarios, y hoy nos acompaña su presidente, Luis Pedro Noble Monterrubio. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Me gusta saludarles a todos, a Yadira, a la Joel, a Amado, a Dinora, a Nadia Mejía, que por muchos años hemos podido coincidir, no tan constantemente, pero sí en algunos casos de comunicación. Gracias por esta oportunidad. No, al contrario, muchas gracias. El público que hoy nos sigue en este streaming. Oiga, y para empezar, cuéntenos, sino durante la semana estuvo en una importante reunión por allá en el norte del país. ¿De qué se trató?
Sí, bueno, cada 2 meses el notariado mexicano, el Consejo Nacional se reúne en alguna parte del país para celebrar una sesión ordinaria en donde le vamos dando seguimiento a diversos tópicos, reformas de ley, aplicación de normas, actualización, criterios, etcétera, ¿no? En esa ocasión tocó estar en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Recordemos que hace un año, en mayo, junto aquí en Pachuca, el jueves 15 de mayo, el 16 se celebró la sesión académica, la Jornada Nacional del Notariado Mexicano, y el día sábado 17 se efectuó aquí una Asamblea Nacional que fue muy importante porque se reformaron estatutos del Colegio Nacional y se adoptó un acuerdo nacional para que todo el notariado implementáramos y nos sumáramos a un proyecto de la actuación digital notarial que se llama Acuerdo de Pachuca, así lo llamó el notariado mexicano, y que consiste en tomar esto, la tecnología precisamente para la actuación del notario, y de ahí su nombre, la actuación digital notarial. Que hay que decirlo, no sustituye el papel, no va a ser obligatorio para todos los notarios. Quien desee seguir usando el papel, seguir usando, quienes hoy en el desempeño del trabajo, de la función, clientes o instituciones piden certificaciones digitales, bueno, ya lo pudieron hacer ya con tanto que se apruebe la ley para la actuación digital notarial. Y esto motivó a que acudiéramos al Ejecutivo, le planteáramos el proyecto, lo vio con simpatía, y bueno, ya se reformó, más bien tenemos una nueva ley, no creo, para el Estado de Hidalgo, y ahí en el transitorio se prevé que tanto entre en vigor esta ley, después de 6 meses, el Congreso deberá expedir una nueva ley para la actuación notarial. Es una modernidad. El notariado ha tenido una tradición de evolución muy importante. No me voy a referir a los inicios del escriba, etc. No, pero bueno, cuando se coloniza México, llegan los escribanos españoles. Y recordemos que el escribano era por un nombramiento real, la famosa merced real. Entonces el escribano se apoyaba, se auxiliaba de amanuenses, personas que sabían escribir, tenían una excelente caligrafía al estilo de la época, con una buena ortografía, con una buena redacción, y entonces era quien asentaba los documentos en el protocolo, en el libro, y luego hacía las hijuelas o los testimonios, que es lo que hoy todavía por ahí llegamos a tener. Y así se fue evolucionando en una época no muy lejana. Teníamos un procedimiento químico muy moderno, una placa de exogel, una gelatina que se imprimía sobre tinta viva, tinta morada. La placa se imprimía el documento se imprimía en papel vivo, en tinta viva, se levantaba con el exogel, quedaba un negativo, se pasaba con un sello gigante al papel de protocolo, al libro, y eso ya quedaba impreso. De ahí a reproducir en testimonios con máquinas mecánicas, después ya las procesadoras de texto, computadoras, y bueno, pues hoy ya estamos dando ese brinco a la cuestión notarial. Es un avance, yo creo que muy importante, muy relevante, pero no se corre el riesgo ahora con toda esta tecnología que tenemos en las manos y que de repente se malusa de que pudiera presentarse este caso. Sí, estamos viendo esos aspectos de la ciberseguridad, de encriptar la información, de crear ecosistemas digitales cerrados. Y bueno, pues todo lo que estamos haciendo es para cuidar la seguridad jurídica. Como anteriormente se había hecho, ¿no? Cuando se abandona el protocolo, el libro grandote de 200 páginas, muy grueso, muy grande, y se adoptó el folio notarial, el folio abierto, pues lo que sabes, oye, es que ahora son folios, son hojas, que cada 200 hojas vamos a tener que mandar a encuadernar, empastar, para que pongan un libro de protocolo, a diferencia de lo que habíamos estado haciendo. Entonces, siempre son novedades y hay que acompañarlas del mejor mecanismo para que brinde seguridad jurídica, sobre todo a la institución, al usuario.
y que se dé cumplimiento a los normas de ley, es lo más importante. Ahí, licenciado, yo quisiera preguntarle algo. Hay diversos mecanismos para asegurar el patrimonio y mucha gente dice, bueno, vamos a hacer un testamento, y otros dicen, no, pues un testamento no te garantiza que se cumpla tu voluntad porque se puede impugnar, y entonces vamos a hacer alguna otra acción legal. ¿Qué tanto sí sirve un testamento o qué otros instrumentos hay? Hay algunos, se me fue ahorita el nombre, donde se puede donar, no sé si sea la palabra en vida, pero no se puede vender también. También tiene que ser a través de notarios. Exactamente. A ver, todo depende de qué es lo que ustedes, el usuario, el ciudadano necesite, requiera para su tranquilidad y para poder conducir a su hijo, a su descendencia o a cualquier persona. Si hay una liberalidad del patrimonio entre vivos, hay dos formas, bueno, hay varias formas. La más común es la compraventa, ¿no? Comprar, vender. Si es un regalo, una liberalidad, una donación entre vivos, una donación de padre a hijo, de abuelo a nieto, etcétera, o hacia la línea ascendente, de hijo a padre o a nieto o abuelo, perdón, lo que procede es una donación gratuita, pura y simple. Pero también puede haber donaciones gratuitas condicionales. ¿A qué? A diversas cosas. O bien una donación, como la pregunta viene por ahí, acá entiendo, a que fuera una donación con la reserva del instrumentalicio. Es decir, toma esa propiedad, pero no la va a poder vender mi descendiente hasta en tanto yo permanezca con vida. Ocurriendo fallecimiento, él consolida la propiedad y la pudiera vender. Pero el propietario, hay también alguna situación donde el propietario tampoco la puede vender, ¿es correcto? Es correcto. De esa manera, si yo le dono a mi hijo esta propiedad, él ya no es mía. Pero solo como, el usufructo. Pero como lo consigné como usufructo, yo me reservo el derecho de usar el inmueble, de evitarlo, incluso de rentarlo. Y de la producto de la renta, bueno, aplicarla para mi beneficio, alimentación, medicina, etcétera, ¿no? Cuando ocurre el fallecimiento del donante, entonces se consolida la propiedad y se llama, pasa de ser nudo propietario a ser pleno propietario. ¿Yo puedo vender? No puedo vender. Perdón. ¿El hijo puede vender? Tampoco. ¿Podemos vender los dos? Sí, de común acuerdo. Y de esa manera, él puede vender su nueva propiedad, yo puedo vender mi fruta y hacer un nuevo negocio, ¿no? Y si nos descuidamos, después ya no va a ser de uno ni de otro, porque ya ven que por ahí está ya la propuesta de 30% de impuestos a donativos y herencias, pero ya veremos eso más adelante. Señor notario, Hidalgo se ubica, por decirlo así, a la vanguardia en materia legislativa para el terreno notarial. Recientemente han aprobado una nueva legislación en la cual el colegio tuvo una participación notable en lo que refiere a la actualización de la norma. Platíquenos un poquito cuáles son los puntos más importantes que se claro que sí, incorporan. Muchas gracias. Bueno, después de que lanzamos al señor gobernador la necesidad de la estación notarial, continuamos con una serie de pláticas porque ya veníamos con ese estudio y recién el gobernador Michoacán nos lo decidió al inicio de su gestión y le planteamos toda esta posibilidad de actualización. ¿Por qué? Porque la ley vigente se publicó en 2010, se reformó en 2016. Entonces, pues ya tiene algunos años, obviamente cambiaron las figuras, hay nuevas leyes federales, hay actualización de leyes locales, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles nuevo, que tendrá en pleno vigor en el año 27 en todo el país. Y bueno, estamos con vísperas de su implementación. Y eso nos obligó a estar con las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo, con el gobernador, con el Poder Judicial, porque vienen ahí intervenciones notariales, y desde luego pues, con el Poder Legislativo para plantear esa entidad. Y se nos dio la oportunidad de platicar, de participar. Tuvimos 50 reuniones con
la Dirección de Estudios Legislativos del despacho del gobernador, que es quien tiene el contacto, el enlace con el Poder Legislativo. Hicimos un trabajo importante de derecho comparado y entre todos construimos un proyecto, un borrador, un proyecto de ley que fue sometido a la Constitución Directiva y que a grandes rasgos contiene lo siguiente. Primero, se otorga mayor seguridad jurídica a las personas y al Estado. Se fomenta la carrera notarial, incluso se explicita cómo es que el notario va a acceder a la función notarial necesariamente y únicamente por vía del examen de la oposición, que va a ser público y que tendrá el mayor rigor académico para su fin. De igual manera, se posibilita la creación del Instituto de Formación Profesional y Actualización del Notariado Mexicano, Notariado Alguense, que se pone a la par del notariado mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos un instituto en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, y bueno, Hidalgo ya tiene su propio instituto. Y aquí vale la pena recordar que hace algunos años el entonces presidente del tribunal, el magistrado Julio Menchaca Salazar, promovió la creación del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial, de Profesionalización. Y bueno, hoy este instituto tiene ya una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ha formado a muchos maestros en Derecho, imparte doctorados y hace que el Poder Judicial cada día esté más bien fortalecido. Ese mismo efecto lo tenemos para el notariado mexicano. Con esta ley, licenciado, perdón que me interrumpa, Sí, se blinda esta situación que se daba en distintos gobiernos donde se daba como premio otorgar notarías y que ha sido señalado en distintas maneras, pero que se entregaban estas notarías y que fue cuestionado en algún momento, no solo en Hidalgo, sino en otros estados del país. ¿Es un blindaje y cuál concretamente sería en esta ley lo que blindaría esto? Es un blindaje, evidentemente, y el único acceso para acceder al notariado va a ser el examen de oposición. El examen de oposición que consiste en una prueba teórica y una prueba práctica. El mecanismo es el siguiente, lo dice la ley nueva. Se van a recolectar 20 temas, se van a colocar las preguntas sobre el tema sobre cerrados entre los aspirantes que estén presentes, que aspiren a una vacante, en un sorteo hecho por el propio sínodo, los jurados, deberá de extraer el sobre cerrado y bueno, y ahí se abrirá y vendrá el tema, ¿no? Puede venir un tema, por ejemplo, fideicomiso, donación, compraventa, testamento, herencia, en fin. Y sobre ese tema es que va a versar tanto la prueba teórica como la prueba práctica. Y el jurado va a estar integrado por cinco personas, 5 notarios. El presidente del sínodo lo designa el gobernador, que puede ser una persona del más amplio prestigio jurídico, o notario. El secretario lo designa el colegio de notarios, el notario. Dos vocales en el sínodo, sinodales, que los designará a propuesta del secretario de gobierno, entre notarios, y un tercer notario vocal, que también se designa por todos. Entonces, queda muy plural ese sínodo, y quién va a obtener la patente, el que tenga la calificación más alta. Pero es decir, yo creo que este examen o estas personas que deseen entrarle a la reta para tener una notaría, pues yo creo que es gente que ha estado trabajando para una notaría, ¿no? Para estar tan preparados para llevar como este currículum en marcha. Porque pues yo me pongo a pensar en alguien que quizás se ha dedicado a otra parte de la abogacía y no ha estado tan cerca de los notarios, difícilmente pasaría un examen de esa magnitud, ¿no? Es correcto. Efectivamente, es bien importante lo que acabo de mencionar. Por eso en la nueva ley se considera ya la figura de la carrera notarial. Y aquí, antes de ser aspirante a notario titular, debe de ejercer su oficio, obviamente abogado, tener práctica, experiencia, y aprobar un examen del aspirantado. Quien apruebe el examen del aspirantado, entonces puede competir, puede concursar para tener un examen de oposición por una patente específica.
Entonces, el procedimiento tiene mucho rigor académico, y déjenme decirles, tiene 80 años el examen de oposición en la República Mexicana. En Hidalgo, la ley actual, la 2010, ya la prevé desde 1992, que existe la ley en aquel entonces, con el gobernador Diego Verduzco, se implementó la figura del examen de oposición con mayor rigor académico, como les comentaba. ¿Y cuántos notarios hay en el estado? Y saber si en algún momento se les ha quitado la patente. ¿A cuántos? ¿Cuándo? A ver, hoy tenemos en operación 94 notarías y estamos en operación 154 notarios. ¿Por qué? Porque cada notario titular tiene derecho a proponer un notario adscrito. Eso permite, también en la ley un aspecto muy importante, permite que la notaría siempre esté operando, que siempre esté en actividad, y la ley, por ejemplo, actual ya señala también no solamente la figura del adscrito, señala la del asociado y la del suplente. Si yo no quiero tener un adscrito, puedo asociarme con otro notario del mismo distrito, vamos, aquí Pachuca, ¿no? Y si yo no me quiero asociar, entonces por ley tengo que designar quién va a ser mi suplente. Y si yo no lo designo, el gobierno dice, bueno, el suplente de Pedro Luis, notario suplente, notario va a ser el notario X. Y de esa manera se va a controlar. Y a lo largo de la historia del notario hidalguense, sí ha habido algunos casos de revocación de patentes. Todas las leyes han contenido un catálogo de responsabilidades, sanciones, la amonestación, la multa, la suspensión y la pérdida de la patente. Y sí, efectivamente, aquí en Hidalgo han sido, en los años más recientes, 4 notarías que han sido revocadas por las causas que tiene la ley, ¿no? Que se comprueba y que, bueno, hay un procedimiento y se sanciona con esa. ¿En qué año fue esto? Te puedo decir una de Tulancingo, otra de APAN y otra de Educación más reciente 3. ¿En ¿Los últimos 3 años? O... En los últimos 3 años se produjo una renuncia y se produce la revocación por renuncia. Y ahora, también lo que ahora vemos es que ya no son heredables, ¿no? Anteriormente, pues, era como, no sé si legal o lo hacían ya como protocolo, poderse heredar a algún miembro de la familia. A ver, sí, en alguna época, yo lo comenté al principio, en la época de la colonia, cuando los títulos nobiliarios se daban, las superficies de terreno se concedían para colonizar, para tener esa presencia del reino español aquí en Hispanoamérica, pues se concedían mercedes reales, los nombramientos. Entonces ya decía de la escribanía de aquella época. Y entonces los oficios se heredaban en aquella época. Desde hace muchos años, más de 80 años, las notarías tienen un requisito, un procedimiento, pero aquí hay que entender un fenómeno bien importante. Así como tenemos médicos que sus hijos son médicos igual tan prestigiados por el padre, se van aprendiendo el oficio. Lo mismo en cualquier arte, ¿no? Desde un arte técnico hasta un ya profesional, se ve viviendo. En política, si un hijo diario escucha temas notariales, también quiere ser notario. No hay como satanizarlo, ¿verdad? Termino la idea, ¿no? Pues se va perfeccionando, se va actualizando. Si un mecánico, yo conozco aquí varios mecánicos muy buenos, y bueno, sus hijos, pues ahora están estudiando ingenierías mecánicas y son expertos en electrónica mecánica. Entonces, pues el aprender el arte, el oficio, porque es un arte notarial, de acuerdo con la Universidad de Bolonia en Italia, estoy hablando del medievo incluso, ¿no? Era un arte de la redacción, la escritura, el bien decir, el bien pronunciar, el dar seguridad jurídica a un contrato. Bueno, ese arte se va aprendiendo. Y entonces, si un pariente, si un hijo, hija,
aprende el oficio, aprende la profesión. Desde luego que va a tener más ventaja competitiva frente a un abogado, una abogada que ha tenido experiencia jurídica en otras del derecho, ¿no? Entonces, cuando se presenta un examen de profesión, pues la ventaja competitiva sí es para que tiene práctica notarial. De ahí la importancia de crear la carrera notarial, que es en la ley. Pero no sería también como nombrarlos ya adjuntos, o sea, sí se puede nombrarlos adjuntos a los hijos, a los parientes cercanos, como en afán de esto, de decir, bueno, que se preserve la notaría, a lo mejor cuando yo me retire, pero ahora mismo. La ley prevé que para que sea escrito, debe de aprobar el examen. Y no importa el parentesco. Y no importa el parentesco, o no parentesco, ¿no? También hay notarios que tienen varios hijos, y que ninguno decidió sí, claro, al parecerlo la profesión, ¿no? Y son otras materias que se desempeñan. Pero aquí lo importante es decir, a ver, hoy para los jóvenes que nos están viendo, y decirles que una buena universidad de derecho son las notarías públicas, que procuren incorporarse prácticas. En el colegio, digamos, un registro de práctica notarial. El notario que hoy admita a una persona, un alumno, un aprendiz, un pasante, un abogado, como practicante, tiene que darle aviso al colegio notario y al archivo general de notarías. Entonces, ¿para qué? Para que se le empiece a contabilizar sus años o su experiencia en la práctica notarial, ¿no? Entonces, es lo que el gobernador nos ha encargado, lo que nos ha estado proponiendo, y lo que ya está en la ley, ¿no? Entonces ya lo envió como iniciativa, y pues hoy tenemos este producto legislativo que espero que pronto quede ya publicado, ¿no? Y está aprobado por el Congreso, y seguir un trámite parlamentario para su promulgación nada más. Licenciado Pedro Luis, al menos de manera personal, se presentó en el notario a una figura de respeto, de trayectoria, con una imagen importante. Sin embargo, tenemos todavía casos de notarios que de alguna manera se ven involucrados en despojos, como lo ocurrido en la Ciudad de México, 2 notarios de Hidalgo, de Tizayuca y de Tezantepec de Aldama. Vemos casos donde se cuestiona su formación profesional, como ocurre en Molango. ¿Cuál es la postura del colegio ante estas situaciones que se están presentando en los últimos años? El cumplimiento de la ley. La ley es muy clara, y lo que hoy tenemos que observar, que cuidar, es que la ley se cumpla. El notario sí es un perito, como experiencia, está preparado en la ciencia del derecho, pero más allá tiene que ser jurisprudente. ¿Para qué? Para que no una actuación o una conducta de alguna persona, al utilizar documentos falsos, al utilizar credenciales falsas, al utilizar suplantaciones de personas, hagan que el notario celebre un acto jurídico y que le conceda apariencia de legalidad. Digo apariencia porque la escritura pública hace prueba plena dentro y fuera de juicio. ¿Qué significa? Cuando damos una certificación notarial, de un reconocimiento, de una tarjeta de circulación, de una factura o una escritura pública, bueno, tenemos que creerle, dice la ley, salvo que alguien promueva la nulidad y se demuestre que es falsa, ¿no? Entonces, el notario, lo que tenemos que entender, hace pocas semanas, perdón, hago un país aquí, coincidíamos un grupo de notarios con Eco Pérez, del pueblo del Corte, y le decíamos, ven colega, tómate una foto con nosotros. ¿Por qué colega? Porque somos igual porteros de la legalidad, para que no le metan ningún gol a las personas, a los clientes, contribuyentes, donatarios, comerciantes, etcétera. Esa es la tarea fundamental del notario. Cuidar que se cumplan todos los parámetros de ley, y dotar de seguridad y certeza jurídica a todo lo que las personas hagan. Y en este sentido, justamente, ¿qué le recomendaría a usted a las personas, sobre todo a los adultos mayores, donde vemos muchos despojos, incluso por propios hijos o parientes,
qué firmen, qué no firmen, qué hacer, qué no hacer. Primero, que se acerquen a su notario de confianza. Es lo más importante. O notario más próximo. Perdón. Que le pregunten y que digan qué es su voluntad. A ver, acabas de mencionar algo bien importante. El adulto mayor, de acuerdo con la ley del adulto mayor de Hidalgo y de todos los que hay en el país, el adulto mayor es nuestro acreedor alimentario de los que somos hijos. ¿Qué quiero decir? Así como una persona que tiene hijos es también obligado a darle alimentos a esa persona, a ese menor, pues estamos obligados a procurar cuidados y alimentos. Y alimentos es comida, ¿no? Es dar atención médica, esparcimiento, salud, vestido, vivienda al adulto mayor. ¿Eso viene en ley? Eso está en la ley del adulto mayor. Y bueno, ese aspecto fundamental es lo que el adulto mayor debe decir notario. Quiero hablar con usted a solas, nada más. Y a ver, a mí me tocó decir, por favor, abandone la sala, me quedo nada más con la señora del señor. Y por cierto, ya la ley nos permite acceder a los medios de tecnología para guardar respaldos. La ley anterior no, porque podría ser violatorio de derechos humanos, ¿sí? Hoy ya la ley nos permite tener acceso a esto, y bueno, que la persona nos diga qué es lo que requiere, qué es lo que necesita y qué es lo que quiere, qué es su voluntad. Oiga, no le quiero decir más, ¿por qué? Porque mi hijo es así. O no, para él no, pero mejor para el nieto. Y el notario tiene que confeccionar la voluntad de la persona y redactar. Y bueno, hablando un poquito fuera del tema de notarial, si la persona adulta mayor se siente agraviada, o si hay un delito en contra de ella, o considera que una conducta puede ser delito, pues que vaya al Ministerio Público, lo puede hacer, a la ley. ¿Y qué tan recurrentes son estos casos o conocen ustedes de estos casos? Mira, generalmente van las personas que quieren hacer un negocio, ¿no? La donación, por ejemplo, el testamento. El testamento es un instrumento muy bueno, es idóneo, porque al principio decía una pregunta de una hora, ¿qué es mejor, testamento o donación? Depende de lo que quieran las partes. Si lo que quiere la persona es darle en vida ya, que se convierta en dueño, pues la donación. Si lo que se pretende es de que después del fallecimiento del dueño, del autor de la herencia, se convierta en propietario del testamento. Con el testamento, quien otorga el testamento puede vender una propiedad sin pedirle permiso a nadie. Yo vuelvo a lo mismo. Si en este momento yo decido, no, pues les cedo todo a Nadia, pero Nadia se porta mal conmigo, yo ya no puedo vender. Ya me quieren envenenar, entonces no puedo, pero la ley no me permite vender. Entonces eso se me hace como no muy práctico. A ver, en ambos casos, el testamento es personalísimo, solamente se lo puede hacer, es revocable, en cualquier momento lo puede revocar, estando en Pachuca, estando en Chihuahua, estando en Guerrero, estando en España, con el cónsul mexicano allá, tiene sus notariales, lo revoca en total libertad. Y la donación también es revocable por casos de ingratitud, y también se puede evitar la donación por indignidad. Decía, y si me quiere echar veneno al café, pues es una indignidad o un delito que comete en contra del donante, es una indignidad y está impedida, simplemente ni siquiera se revoca, está impedida para recibir en donación por ese hecho. Y entonces hay forma de respetar las donaciones. Una compraventa, ¿se puede revocar la compraventa? Más que revocar, se puede rescindir, sí, por algunas causas, ¿no? Como lesión, dolo, mala fe. Por eso el notario blinda la operación para que si se oye, es que ya subió el dólar y ya te vendía como estaba antes, yo libre el dólar, pues ya está la operación hecha, ¿no? Ahora, eso es entre particulares. ¿Y qué pasa con los bienes públicos de gobierno? ¿Cómo funciona ahí? El gobierno no puede donar. Sí puede donar. En general, para el patrimonio. El gobierno puede disponer de los bienes que son del dominio privado del Estado. Y todos los demás bienes nos tiene la obligación de la custodia, del mantenimiento, de la conservación, y pues hay un patrimonio inmobiliario que está regulado por el propio gobierno, ¿no?
pero ha habido casos en que se conoce que es patrimonio del Estado, de repente ya el funcionario lo vendió, ya lo donó, ya... Familia, es lo que te decía, no vas a estar hablando. Bueno, decía hace un rato, el patrimonio también tiene, el patrimonio que es del Estado. Hay patrimonio público y patrimonio privado del Estado. Lo que es patrimonio privado del Estado es susceptible de enajenación, de transmisión de propiedad. Hay un procedimiento para desincorporar y se puede adjudicar, ¿no? Y está normado en la ley de bienes del Estado y Estado. Licenciado Pedro Luis, la feria de servicios que acompaña a las rutas de la transformación y esta gira permanente del gobernador por todas las regiones del estado incluye ahora la presencia de notarios públicos de cada uno de los distritos judiciales que brindan pues asesorías, acompañamiento en gestión a las personas. ¿Qué tanta respuesta han encontrado ustedes o solicitudes de la gente? A partir de la reunión que tuvimos el gobernador en mayo, nos corrió la invitación para incorporarnos a la ruta de la transformación en esa feria de servicios. Hoy pues ya son varias dependencias federales también se han incorporado. Institutos como Rotario también ya están ahí presentes. Y bueno, en un año hicimos casi 600 consultas jurídicas gratuitas, y entre ellas algunos procedimientos en diversas regiones del estado. Y desde lo más sencillo, pues una opinión como las que aquí estamos emitiendo. Oiga, ¿qué puedo hacer para que le donen mi juego, para que le permita la propiedad? Quiero vender, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el impuesto a cubrir? En fin, hasta operaciones, por ejemplo, en materia de grupos de productores agrarios, en donde hace 20 años con la ley agraria se crearon algunas sociedades de producción rural, 4 o 5 socios, 3 ya fallecieron y nomás quedaron 2, y pues la sociedad ya no puede operar y por lo tanto ya no puede aspirar a tener recursos de apoyo federales. ¿Por qué? Porque está ya desactualizada, porque está no es una sociedad regular. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ya también ahí? Detectar sus casos y hacemos las asambleas de los socios, informamos cuáles son los procedimientos, qué institución se tiene que aperturar, y hoy hay 2 o 3 que ya están en condiciones de pedir esos apoyos federales, ¿no? Y lo más importante, de comercializar, de vender, por supuesto, van a facturar, ¿no? Hablando justamente de dinero, yo quisiera preguntarle si hay alguna tarifa o tope que tienen ustedes como notarios para cobrar alguno de los servicios que ofrecen, ¿no? De repente vemos, y cuando mucha gente se acerca a un notario, dice, es que es caro hacer un testamento o es caro hacer algún trámite cuando ni siquiera lo sabemos, ¿no? O a la inversa, que de repente sí conocemos de gente que dice, bueno, por ser mi súper conocido, te lo voy a dejar en tanto, y resulta que se acercan con otro notario que ni conocen y le salió a algo significante, ¿no? Entonces, ¿cómo es este tema del cobro de ustedes como notarios? A ver, ¿qué cobra el notario? El notario por ley es calculador, generador y integrador de impuestos. ¿Y cómo se compone esta tasa? A ver, traslado de dominio se paga el 2% a general. En otros estados, 3, el 4, a otros estados llegas al 6%, por ejemplo. Prefiero que es alto. Y luego, en materia de impuesto federal, el que vende está obligado a pagar un impuesto. Y el notario es un agente cautivo que está en su oficina, que está perfectamente localizable, y que cuando se hace una operación de compra-venta, el que vende tiene que pagar un impuesto por la utilidad, por la ganancia que tuvo en esa venta, entre el precio que pagó cuando compró y el precio que está dando ahora. Y el notario tiene que calcular esa ganancia. Y también tiene que calificar y calcular los deducibles para el caso de que los haya. ¿Qué deducibles son? Si nomás con sueldo hizo una construcción, y si después en 10 años hizo un segundo piso, cuánto costó, factura, eso tiene que ver. Y la tarifa máxima de ICR es el 35%.
oscila entre un 6-7% y hasta el 35%. ¿Cuánto es lo que paga exactamente? Pues depende de cuál sea la marginalidad que les tenga. Es un cálculo complejo que al cliente se le explica, se le mesa, y hay muchos que van con contador, oiga, voy a mi contador, véalo, a ver qué más tiene usted para aplicar deducibles, ¿no? Y el notario está cobrando entre el 1 y el 1.5, máximo 2% del monto de la operación. Entre más alta la operación, el honorario del notario se va reduciendo, 0.85, 0.75. Y hay una realidad, no hay avance para el notariado. Y estos costos son generales para todas las notarías. Los impuestos sí son tasas que marca la ley. Y el tema del honorario, no hay arancel. Miren, hoy estamos en una economía de mercado. Bueno, no hoy, hace muchos años. En donde, pongo un ejemplo, ¿no? Comer en un restaurante cuesta diferente que en otro. Viajar en una línea de transporte pues en otra, en área también. Ir a un taller mecánico cuesta diferente a otro. Ir con un médico cuesta diferente que con otro. Porque los costos de producción son diferentes. La dedicación, el número de empleados, instalación, todo el costo de producción es lo que uno considera. Pero aquí quiero decirles que, como ya lo expliqué, el importe que se le paga al notario es un porcentaje realmente muy inferior a lo que pagan en relación con los impuestos. Entonces, a ver, mira, todos hemos ido, hemos ido siempre con un mecánico, con un médico, un restaurante, incluso los cines, ¿no? Pues elegimos qué es lo que podemos hacer con quienes tenemos confianza. Y ahí también es una realidad. Los notarios también tenemos un concepto de trato amable para con un cliente frecuente, recurrente. Y sí, es que en México, por eso para mí sí les damos esa atención, ¿no? Ese preferencial. Incluso hoy, el gobierno nos ha invitado a que hagamos la acción pro bono. ¿Qué significa? El bien, la acción pro bono, pro bien. ¿Y qué significa? Reducir al mínimo el costo, nada más que para papelería y un poquito de servicio, o de plano gratis, ¿no? Entonces, eso es lo que sí estamos haciendo. Yo quisiera preguntarle, La semana pasada la ministra Lenia Batres creó Ámpula, porque aprovechando el tema de las afores, ella propuso grabar con el ICR las herencias. Afortunadamente no prosperó, pero ¿cree usted que esto hubiera sido benéfico para las notarías? De por sí, mucha gente desconfía, mucha gente tiene temor, los costos, etcétera, etcétera. Con este tipo de propuestas, ¿no ahuyentarían a la gente a acercarse a las notarías? Mira, es una propuesta que ha sido recurrente en varias épocas del siglo XX y de momento aparece una idea ahí. ¿Por qué? Porque todos algún día vamos a tener que irnos de este mundo y nuestros bienes van a tener que pasar a alguien. Entonces, eso se llama herencia, la solución de propiedad post mortem, después de la muerte. Y hoy, desde hace muchos años, la adquisición por herencia está exenta. Y hoy, quien dona, quien regala en vida, quien hace donación a un hijo, a un nieto, o entre cónyuges, está exento, paga cero. A ver, principio de los impuestos, todo paga impuestos, todo. ¿Qué no paga impuestos? La donación de papás a hijos, de hijos a padres o entre cónyuges. La donación que yo le hago a Nadia, si yo le diría a Nadia, para mí es gratis, pero para ella le va a representar el 20%. Ya no es negocio para ella, ¿no? Mejor que me paguen una cantidad y compraventa. Bueno. La herencia está exenta. Hoy está exenta. Entonces, es una medida que le ayuda a las familias porque se entiende que es el producto del trabajo de toda la vida de una persona y lo poquito o mucho que hayamos acumulado por el trabajo de uno o por el azar, quizás por la lotería, por la fortuna, la lotería, el premio,
pues ¿qué va a pasar con la muerte? ¿No? O sea, tenemos que transmitirlo a alguien. Y la ley habla también de las sucesiones intestadas en este comentario. ¿Quiénes van a heredar? Los que tengan derecho a ello. ¿Quiénes son los que tienen derecho a ello? Los hijos, los parientes más cercanos. El pariente más cercano excluye al lejano. Entonces, por eso le importa el testamento. Yo tengo 5 hijos y no más quiero que a uno sea el beneficiario, el heredero. Ahí me instituyó como un heredero y los demás ya no. Es la ventaja del instrumento notarial. Si yo tengo un patrimonio abundante con centros de negocios, con inversiones, con propiedades, a lo mejor hago un fideicomiso testamentario, donde el banco fiduciario le dice que le pague ciertos dividendos a tal descendiente, y hago un esquema de planeación patrimonial, ¿no? Pero bueno, hoy las donaciones están exentas. Yo creo que así va a seguir, y lo mismo las herencias, ¿no? Y de ahí que la pregunta yo te la pondré también con una invitación a que vayan con su notario más próximo, más cercano, que se conozcan, y si no, que pregunten a algún vecino, a algún familiar, oye, ¿a quién me recomiendas para que lo lleven, ¿no? Pero aquí importante fue viniendo la anuncio de antes de iniciar la comisión, pero vayan una notaría realmente, ¿no? Ahora, yo respeto mucho, le tengo gran aprecio a todos los abogados, toda la vida, pero hay establecimientos que dicen, se hacen escrituras, se tramitan notarías. Mira, la gestoría es otra cosa, que es la gestión que hace el propio notario. Se tramitan escrituras, pero tengan cuidado, así como se venden lotes, vamos a echar a la periferia de Pachuca y vamos a ver, se venden los de 50 pesos semanales. Saber cuánto es escritura, no. Si quieres un notario, dice, no compre. Pero si a ti te gana el entusiasmo, seguramente vas a comprar, ¿no? Por eso no hay que hacerlo. Y no contestar, pues vayan, pero una notaría. Yo quiero hacerle 2 preguntas, licenciado. Ha señalado en repetidas ocasiones el tema de la compraventa. Yo quisiera saber si en estos temas legales, si yo le vendo a mi hijo o mi padre a mí, puedo hacer un pago simbólico, 1,000 pesos, y te compro toda una propiedad que vale miles. Eso se puede, es legal. Esa sería una. Y la otra es saber si dentro del colegio que usted preside llegan algunas denuncias por mala práctica y qué pasa ahí. Bueno, la primera, no se puede transmitir propiedades por debajo del valor fiscal. Okay. Es una regla de ley. Si yo le vendo a Dinora este inmueble en 1 millón de pesos y cuesta 3 millones de pesos, pero te quiero dar 1 millón porque así es mi gusto, mi voluntad, pues ella va a pagar 1 millón de pesos. Pero el valor fiscal dice que son 3 millones. Entonces, ella por comprarme barato va a pagar el 20% de esos 2 millones de pesos de diferencia. Para ser exacto, tenemos derecho todavía a un 10%, es decir, ella pagaría el 20% sobre 1.900.000 pesos. El 20% por comprarme barato. Entonces, ¿por qué pone ese candado la ley? Pues para que no haya simulación de actos jurídicos, ¿no? Pues te lo vendo en 1 millón, no, cuesta 3. Bueno, te estoy vendiendo la propiedad en 5, pero está facturada valuada en 3 millones. Sí, pero nada más que estoy pagando 5 millones. Por eso existe la figura del valuador en todo esto. El valuador yo creo que es importante. Hoy ya tenemos CFDI, que son certificados fiscales digitales, donde lo que hoy salga de la cuenta de cheques te va a servir para que se genere el precio de la compraventa a valor real. Pero si te vende una persona que no tiene que ser, además de firmar la escritura, te tiene que dar una factura por esa venta de ese inmueble. Si te vende una comercializadora, una empresa, pues con más razón, ¿no? Y bueno, no por querer que se me salga mi escritura barata, me voy a la valía más baja. No siempre conviene ese tampoco. ¿Por qué?
porque cuando ya nadie venda, a lo mejor va a vender en 10 millones de pesos, y tú compró el mismo, y tiene una ganancia de 9 millones, ¿no? Y vamos a hacer un negocio, o sea, le va a pegar doble el impuesto. Entonces, pregunta en el notario, consulta en la notaría, en la notaría pueden llegar a acompañados abogados, perfecto, pueden llegar a acompañados contadores, también, hacemos una debida diligencia, el compliance, en donde el cumplimiento de la norma vamos viendo todos los aspectos, ¿no? Civiles, si es mercantil, de la que vende o la que compra, y la parte fiscal. Licenciado Pedro Luis, estamos entrando prácticamente a la etapa final de la entrevista, pero yo quisiera preguntarle un tema que es bastante serio y preocupante desde mi punto de vista. Decía usted que pues, la actuación de los notarios tiene que ser garantía al que se trata de una actuación en el marco de la legalidad, o que le brinda apariencia de legalidad a algunas cosas. En los últimos meses aquí en Hidalgo se ha detectado la presencia de lo que es el llamado cártel inmobiliario. Hay empresas que ofrecen recuperación de bienes bancarios y ofertan la venta de casas y firman contratos ante notarios de la Ciudad de México. Yo tengo casos documentados de alguna, y después termina siendo un fraude. Tan solo aquí a unos pasos tenemos una casa que se ha vendido 5 ocasiones bajo este procedimiento. ¿De alguna manera les impacta a ustedes a la imagen del notario? ¿Es algún tema que se esté discutiendo en el notariado a nivel nacional? ¿Qué hay al respecto? Impactar es una situación que nos está obligando a tener medidas de seguridad al interior de la notaría. Y nos hace ser jurisprudentes, por eso es decir, eres jurisperido, pero también es jurisprudente, o debe ser jurisprudente. ¿Por qué? Porque ante ese hecho, lo que el notario debe hacer es verificar los asuntos registrales. Hay una figura que se llama aviso preventivo. Si una persona va a vender, lo que yo hago es, por lo que el notario tiene que hacer es, primero, verificar que no exista gravamen alguno, que la propiedad sea de Joel, efectivamente, y que Joel no tenga ningún embargo, que no tenga ninguna hipoteca, que no tenga ningún juicio en su contra y que no haya una compraventa antes que eso. Es lo que debe ser. Y con eso yo doy un aviso preventivo para decir que Yadira va a comprar y le protejo la propiedad 60 días. Para que en esos 60 días tramitemos su avalúo, tramitemos toda la parte administrativa que hay que preparar para ejecutar la operación y poder firmar la compraventa de Yadira. Que ya con la protección que le dimos. Y eso nos va a permitir hacer una operación segura. Si no se hace eso, el riesgo es de que queden esos huecos de inseguridad por muy comunitario. Ahora, hay una cosa importante. Si con el notario va y se firma el contrato privado de la compraventa, no lo hagan. Hagan siempre el aviso preventivo, pidan el certificado de libertad de gravamen, verifiquen la identidad de las personas, las credenciales del lector. La ley actual nos pide al notario que exijamos credencial oficial vigente, una credencial del lector, un pasaporte, vigente 2036, 2034, está vigente, ¿no? La foto es de Villavida, ¿sí? Corresponde, la web corresponde, y hasta ahí. Hoy la ley nueva, que está por publicarse, nos permite tener, ya lo decía, el acceso de herramientas como los biométricos, que ya muchos notarías están utilizando. La ley no lo obliga, pero ya lo estamos usando por seguridad. Luego les genera un poquito de molestia a las personas. Oye, poner mis huellas de actividad en el dispositivo, esperar 5 minutos a que salga el reporte del INE, tomar la fotografía y imprimir en generales. Pues es seguridad jurídica. Y prontamente yo espero que a principios de año estemos migrando del dispositivo biométrico digital al mapa facial. Es decir, colocarlo sobre un teléfono, sobre una pantalla, en una laptop, usar, y ahí directamente si eres tú quien está en notaría.
y por eso la invitación, vayan, pero que sean necesarios. Yo sé que hay promotores inmobiliarios, que hay agencias de venta de inmuebles, pero vayan con necesarios, es importante. Por cierto, con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios tenemos convenios en donde constantemente estamos compartiendo ese tipo de pláticas, ese tipo de conocimientos, para que quien va a vender o quien va a recibir en venta una propiedad o sea un cliente, no tenga ese problema de que esté duplicada la venta. Y de esa manera le vamos a duplicarla. Finalmente, de mi parte, le preguntaría, estamos a mes y medio de llegar al mes de septiembre, mes del testamento. ¿Qué tiene preparado el Colegio de Notarios? Bueno, la promoción anual, platicamos con el gobernador hace unos días, a principios de junio, platicamos con él y convenimos que iban a continuar el mismo honorario simbólico que en 2023, 2024, 2025, 2026. Es decir, 900 pesos de un testamento para el adulto que tenga más de 30 años y los 1.500 para el que tenga menos de esa edad, ¿no? No importan los bienes, no importa... A ver, qué buena pregunta. Estamos hablando del testamento. El testamento es designación de herederos. Tengo otra vez un ejemplo. Tenemos 5 hijos y nada más quiero como heredero a uno, o a 2, o a 3. Si digo que 3 y a cada quien el 33.9%, pues sí lo ponemos. Pero si llega una persona y me dice, bueno, y ahora voy a empezar con lo de mi rancho, con lo de mi tienda, con mis camiones, con mi gasolinería, con mi departamento, eso ya se llama legado. Y ese ya no entra en el programa. Ya no entra en el programa porque está pensado en testamento, quien tiene un patrimonio del tamaño que sea, de lo que sea bajo la figura de la herencia. La herencia es universal. Se puede designar uno o todos, partes iguales, partes disímiles, y sin entrar a detalles, ¿no? Ha habido casos en donde se hacen testamentos con legados, en donde se inventarían relojes, muchas cosas, ¿no? Y se van dejando a los sobrinos, o sea, y el tiempo empleado, el tiempo profesional, es muy extenso. Entonces ahí, por eso se hace una entrevista previa para conocer la intención del sabor. Pero la invitación es que aprovechen las personas al testamento y aprovechar también ese medio de comunicación, todas y todos, que nos van a tocar, para decirles, ¿sabes? Yo creo que todas las personas, los ciudadanos, deberíamos de tener cuando menos 2 instrumentos jurídicos: el testamento, o cualquier cosa, y un poder, un mandato. ¿Para qué? Para que si nos enfermamos, si estamos de viaje, si estamos en la Huasteca y hay un derrumbe y no podemos pasar y hay que un cobro de cheque y algo, que alguien nos ayude a hacer los movimientos. Un apoderado es importante, ¿no? Y el testamento. Cuando menos. Eso también el apoderado puede manejar cuentas bancarias. Depende, hay clases de apoderados también, créditos, cobranzas, administración, dominio, títulos de crédito, para asuntos del orden fiscal, para asuntos laborales, un poder de dominio para que específicamente se encargue de vender la casa en tal lugar y le ponga su precio, que lo venda. Y hasta la temporalidad, ¿no? Sí, y la temporalidad, y ese poder tener una licencia de 1 año, 3 años, 5 años, 20 años, o de plano poner indefinido, ¿no? La ley de algo no pide temporalidad. Lo correcto, lo más sano es que le preguntemos al poderante y a la apoderada qué tiempo quieren que dure el poder. Pues nos vamos, pero antes de irnos, ¿dónde estamos? Estamos en Café Babensky, aquí con este café Rico para empezar la mañana en Boulevard Valle, de verdad que sí, Boulevard Valle de San Javier, número 207. Así que pues ya estamos llegando a la parte final. Por favor, denos un mensaje final antes de despedirnos. Muchas gracias a Yadira, a Joel, a Amado, a Dímoras, a Nadia, que nos dan espacio. El notariado de confianza, el notario se está preparando, se continúa actualizando, es actualización constante, y acérquense con el notario que más confianza le tenga, el más próximo, y hágale las consultas. Las consultas, por cierto, no se cobran.
son gratuitas porque así no me conviene con buen mensaje. Muy bien, pues licenciado Pedro Monterrubio, presidente de Comisión de Voluntarios, gracias por hará charlas con. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Próxima semana es nuestro aniversario. Pues ya.